Llegamos a la cuarta palabra, fiel, hermanos. Una palabra muy preciosa, una palabra bien dividida para que la consideremos. Recordemos que estamos viendo que las palabras fieles describen la vida cristiana. Y aquí en el capítulo 2, la segunda carta a Timoteo, su capítulo 11, dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que son consideraciones muy buenas para que las tengamos durante toda nuestra vida cristiana, ¿verdad? Por supuesto. Viendo una por una, dice la primera: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esta consideración nos asegura que si morimos por Cristo, viviremos con Él. De allí que haya tantos pasajes en la Sagrada Escritura que alientan. Por ejemplo, aquella que dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Y se escribió esto lo encontramos en Apocalipsis. Bueno, pues se escribió en tiempo de persecución. Y el primer siglo fue un siglo de muerte por el Señor Jesús. En Hechos 1:8 dice el Señor: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, moriréis por mí. Es lo que quiere decir la palabra, me seréis testigos. No tanto que dé una evidencia, sino que estamos condenados o estaban condenados a muerte. Así que esta promesa quedaba muy bien en ese tiempo. Ahorita ya no se muere por Cristo, salvo en algunos lugares. Por ejemplo, allá en el Oriente se han programado la muerte de muchos cristianos. Y alguien me pedía que oráramos por ellos. Le dije: hermano, si oramos por ellos, les vamos a quitar una bendición muy grande, porque el Señor utilizó la muerte de los cristianos para hacer crecer el cristianismo. Porque morían uno y había 10 nuevos creyentes. Morían 100 y había 1000 nuevos creyentes. Medían 1000 y así sucesivamente había muchos creyentes. Así que creció, la obra del Señor creció en el primer siglo como no ha crecido en nuestros días. Creció para tener millones de cristianos. Y no obstante que se mataba fácilmente a los creyentes. Se dice que para iluminar las calles de Roma, el Nerón quemó a los cristianos, hizo una avenida de puros arbotantes donde estaban colgados los cristianos, ardiendo en llamas para iluminar las calles. Así se vivía en aquel tiempo, con el temor a la muerte. Por eso el Señor dice aquí: si morimos con Él, viviremos con Él. Así que esta es una promesa fuertísima. Tanto que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo con el Señor Jesucristo. Así que esa es una palabra que tiene una promesa. Pero luego pasamos a la siguiente, donde dice: y si sufrimos, también reinaremos con Él. Esta, más que una promesa, me parece a mí que es una palabra de aliento. No se preocupen ustedes si sufren, porque hay una recompensa muy hermosa para aquel que aprende a sufrir, que acepta el sufrimiento. Hay una promesa muy hermosa. Dice: si sufrimos, reinaremos con Él.
Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores. Es el Rey en el reino de los cielos. Y el Señor nos invita a aquellos que soportamos el sufrimiento por Él, o cualquier tipo de sufrimiento, cualquier prueba, tenemos la promesa de que reinaremos con Él. Así que, qué hermoso, hermanos. El primero fue una promesa. Si mueren, viven conmigo. Si morimos en Cristo, viviremos en Él. Si sufrimos por Cristo, reinaremos con Él. Que ya es una promesa mucho mayor que la simple promesa de que vivir con Cristo. Se puede vivir con Cristo nada más, pero sin tomar parte en el reinado del Señor Jesús. Y aquí la promesa es, si sufrimos, si aguantamos ese sufrimiento, si lo soportamos y seguimos valientes, reinaremos con Él. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que hemos de juzgar a los ángeles, los creyentes. Esa es la participación que tenemos cuando estamos reinando con el Señor Jesucristo. Así que qué hermoso, hermanos. Hay una promesa, pero también hay una palabra de aliento. Por eso Santiago y todos los escritores dicen que no nos preocupemos, que tengamos mucho gozo cuando pasamos por diversas pruebas, si es necesario. Y las pruebas de ese tipo, lo menciona Pablo en Romanos 8, dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá apartar del amor de Cristo. Pero antes de ello menciona ahí una cosa una lista de sufrimientos. Pero hay una recompensa hermosa. Ahora, pasamos a la siguiente consideración. Si le negáremos, Él también nos negará. Aquí está una advertencia. El primero es una promesa, el segundo es un estímulo, y ahora es una advertencia. Si le negáremos, Él también nos negará. En este mundo de maldad, hermanos, a veces la gente prefiere mejor callar su fe, porque vive entre un barrio donde hay mucha gente que no es de la misma fe, y niega al Señor con su conducta. Y si le preguntan, pues contesta con mucho temor, sí, yo soy cristiano. Y el Señor Jesucristo dice que el que se avergüenza de mí, de mis palabras en esta generación, yo también me avergonzaré de él, delante de mi Padre que está en los cielos. Y qué terrible, hermanos, que el Señor nos niegue la entrada al cielo cuando ya debiéramos estar allá gozando. Así que hay una promesa, también hay un estímulo, pero hay una advertencia muy clara. Si me negares, si le negáremos, Él también nos negará. Y luego la última consideración de estas cuatro es, si fuéramos infieles, miren qué diferente, qué cambio. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí, hermanos, en este pasaje vemos una oportunidad para todos, porque por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno. Pecamos con mucha facilidad, hermanos. Pecamos con la lengua, pecamos con el pensamiento, pecamos dejando de hacer lo que el Señor nos indica que debemos hacer. Dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es un pecado. Así que todo esto, hermano, nos encierra en una situación difícil de pecado. Y de ahí, pues, que necesitamos confesar nuestro pecado, porque el Señor dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Es decir, Él está dispuesto a perdonarnos. Si acaso dimos un tropezón, lo más indicado es que inmediatamente nos levantemos y le digamos al Señor, Señor, perdóname por este tropezón que me di y por esta ofensa que te hice, Señor. Es bueno que inmediatamente confesemos nuestro pecado, porque Él permanece fiel.
Él es un Dios perdonador, es abundante, es amplio en perdonar, como lo encontramos allá en Isaías, en su capítulo 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque el Señor nos da la oportunidad. Muy, muy simple, hermanos, cuando Pedro negó al Señor, pues todos meneamos la cabeza. Ah, Pedro, qué bárbaro, negar al Señor, no obstante que el Señor te había advertido, y tú todavía habías demostrado que ibas a ser muy valiente, sin embargo lo negaste. Y cuando el gallo cantó, Pedro lloró de angustia. Y cuando Jesús resucitó, María Magdalena fue a decirles, el Señor no está en el sepulcro. Así que se levantó inmediatamente Juan y Pedro para ir a ver al sepulcro, a ver qué había pasado con el Señor. Y en el lapso, ellos pudieron encontrar y darse cuenta de que Jesús había resucitado, porque los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero de cualquier manera Pedro estaba un tanto temeroso de que no hubiera perdón. Y notamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, que Pedro les dice a los discípulos, a sus condiscípulos, yo voy a pescar. Y ellos dijeron, también nosotros vamos. Y se fueron a pescar. Y andando pescando, el Señor les dijo, tiren hacia aquel lado y sacarán peces. Y sacaron bastantes peces. Y entonces Pedro reconoció el error que había cometido y mejor se tiró al agua. Pero después salió y se fue a comer allá con ellos. El Señor se apareció en ese momento que estaban ahí todos reunidos, y se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y le dice tres veces le había negado Pedro, y 3 veces el Señor le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Dándole la oportunidad para que Pedro reconociera su error. Y el último dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes cuánto te he fallado, pero tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. No solamente le dijo, te perdono, sino que te doy trabajo para que apacientes mis ovejas, para que cuides de aquellos que me siguen. Pedro aprovechó la oportunidad. Así que, amados hermanos, con este aspecto, donde dice, si pecaremos, Él permanece fiel, y decir que hay la oportunidad de volver al Señor cuanto antes, y Él nos recibe con todo su amor. No quiero decir con eso que pequemos y al cabo el Señor nos recibe, no, de ninguna manera. Pero sí, si sientes, hermano, que has pecado, di como Pablo, yo soy el primero, y confiésalo. Así que estas consideraciones son para que las tomemos en cuenta, hermano. Primero es una promesa, que si mueres, vives con Cristo. Si sufres, reinas con Cristo. Es un estímulo para que podamos soportar las pruebas. Si le niegas, Él también te negará. Así que cuidado, hermano, sé valiente y profésalo. Y por último, si pecaremos, Él permanece fiel, Él está con las manos extendidas. El Señor Jesús fue crucificado con las manos extendidas para decirnos, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y allá en la cruz, recordemos que el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué hermosa oportunidad. Hermanos, vivamos esta palabra fiel que hoy consideramos. Que Dios me les bendiga ricamente.